El último amanecer. El sonido del trueno no venía del cielo, sino de la tierra misma. Era el retumbar de los cañones, el rugido de la guerra devorando toda esperanza. Mártir corrió entre las sombras con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que iba a estallarle el pecho. A cada paso el barro lo tragaba un poco más y el olor a metal quemado penetraba sus pulmones. Habían pasado 3 días desde que comenzó la ofensiva final. 3 días sin dormir, sin comida, sin consuelo. A su alrededor, el paisaje era una mezcla grotesca de ruina y fuego. Era difícil distinguir la noche del día porque el cielo permanecía cubierto por humo y cenizas. Mártir había visto demasiadas cosas. Había visto cómo su mejor amigo caía alcanzado por un proyectil. Había cargado heridos que jamás despertaron. Había escuchado los gritos de los vivos clamando por morir y el silencio de los muertos reclamando justicia. Pero esa noche era diferente. Una ráfaga cegadora iluminó el horizonte, las montañas temblaron y una ola de calor recorrió el valle. El joven se refugió tras una pared destruida. Miró su fusil. Ya no tenía balas. La guerra no se ganaba con armas, sino con fe, pero hacía mucho que no sentía la suya. Entonces pensó en su madre, María, una mujer de manos encallecidas y ojos serenos que en cada amanecer se arrodillaba frente a su cama y decía: «Hijo, las batallas que no puedas ganar de pie, gánalas de rodilla, y así la esperanza no muere». Ella había sido la voz de su alma, la que lo enseñó a orar, la que de niño le contaba historias de Jesús antes de dormir. Mártir cerró los ojos intentando recordar el timbre de su voz, pero no oía nada, solo el silbido del viento arrastrando pólvora mezclada con polvo y cenizas. Un grito rompió el aire. Un soldado enemigo lo había visto. Mártir corrió. Las balas pasaban silbando a su alrededor. Se lanzó tras una valla y permaneció inmóvil, jadeando. Entonces, entre el humo, escuchó un gemido. A unos metros, tendido en el suelo, vio a un soldado herido. Era su compañero, Caleb, apenas consciente, con una herida abierta en el pecho. «¡Resiste! ¡Te sacaré de aquí!», gritó Mártir arrastrándolo. Caminaron minutos eternos bajo la lluvia de fuego. Cada paso era una lucha contra la muerte. Una granada estalló cerca. Ambos cayeron. Mártir quedó con los oídos zumbando. Su vista se nubló. A través del ruido, aún alcanzó a decir: «Señor, no dejes que todo termine así». Una segunda explosión lo envolvió, dejándolo en una completa oscuridad. No se supo cuánto tiempo pasó. Cuando Mártir abrió los ojos, ya no había fuego ni guerra, solo silencio. Se levantó con dificultad. A su alrededor, las ruinas de su pueblo natal, las mismas calles donde había jugado de niño, ahora convertidas en polvo y sombra. Caminó entre los escombros hasta llegar a su casa. Solo quedaba una pared, el marco de la puerta y lo que había sido un librero donde su madre guardaba sus libros preferidos y la Biblia. En el suelo, un destello, una pequeña Biblia con letras de oro, ennegrecida por el fuego. La tomó con manos temblorosas mientras el viento frío del atardecer le atravesaba la piel. «Madre», susurró. Una lágrima cayó sobre el libro, limpiando el escrito dorado. ¿Dónde estabas, Dios? ¿Dónde estabas cuando el fuego lo consumió todo? El viento sopló entre las ruinas, moviendo su cabello y apagando los últimos rescoldos. Mártir sintió una suave corriente que le rozó la mejilla. No era una corriente normal, era un calor dulce, imposible, como si una presencia invisible lo abrazara. Giró lentamente. Entre la neblina que cubría el campo, una figura se acercaba.
alta, luminosa, caminando con una paz imposible. Su rostro no brillaba con fuego ni relámpagos, sino con ternura. Mártir se incorporó. «¿Quién eres?», preguntó con voz entrecortada. «Soy aquel que está a tu lado desde el día que naciste y escucha cada una de tus oraciones, incluso las que creíste olvidadas», respondió el extraño con una voz que retumbaba en el alma. «¿Eres un ángel?». El hombre sonrió. «Soy tu amigo, el que estuvo contigo cuando el plomo rozó tu frente». Mártir cayó de rodillas, confundido. «¿Eres Jesús?». Aquel personaje extendió su mano y lo levantó con dulzura. «Hijo, no temas. Lo que perdiste no se ha perdido, solo duerme». El joven miró a su alrededor y lo imposible empezó a suceder. Las casas volvieron a alzarse, los árboles muertos brotaron de nuevo y un coro de voces llenó el aire. Las ruinas se convirtieron en jardines. Aquella Biblia en su mano comenzó a resplandecer hasta iluminar todo el horizonte. Y entonces lo recordó todo. La última explosión, Caleb gritando su nombre, su cuerpo cayendo al suelo. «Morí, ¿verdad?», susurró. El ángel lo miró con ternura infinita. «Moriste por amor. Diste tu vida por un amigo. ¿Recuerdas lo que está escrito en el libro que tienes? No hay amor más grande que ese». Mártir cayó de nuevo de rodillas, cerró los ojos y rompió en llanto. «Pero mi pueblo, mi madre». El ángel extendió su mano hacia el horizonte. En la distancia, una multitud se acercaba. Cada paso retumbaba con melodías angelicales. Entre ellos caminaba un hombre con vestiduras blancas y el rostro bañado en luz. «Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ten compasión de mí». Me postré en tierra, mis fuerzas me dejaban y no conseguía ver su rostro. De pronto, una voz dulcísima me dijo: «Levántate». El recuerdo de mi madre abrazándome de niño desbordó mi mente, disolviendo todo el miedo y el dolor y llenando mi alma con una paz indescriptible. «Para el que cree, todas las cosas les ayudan a bien», dijo él. «Jesús es el puente entre todo lo que muere y lo que vive». El ángel habló entonces con voz de trueno y ternura. «Tu esfuerzo no fue en vano, mártir. Tu amigo vive, y cuando despierte, sabrá que hay esperanza porque tú se la mostraste en tu último suspiro». El joven alzó la vista. Todo el cielo ardía en dorado. Comprendió entonces que el amanecer que veía no era de este mundo, era el amanecer eterno. El ángel lo miró una vez más. «Ven, hijo, el combate terminó. Ahora comienza el descanso». Y mientras los cielos se abrían, Mártir avanzó junto a él hacia la luz, y su alma se fundió con la eternidad. Detrás, en la tierra, Caleb despertó entre los escombros. Sobre su pecho, encontró una pequeña Biblia chamuscada por el fuego, con letras doradas que aún brillaban entre el polvo y las cenizas. Susurró con voz débil: «Te veré, hermano. Te volveré a ver en aquel amanecer». El silencio posterior a la guerra siempre fue el más cruel. Caleb despertó entre los escombros, aturdido, con la boca llena de polvo. Cada respiración dolía como si el fuego siguiera ardiendo dentro de su pecho. Se incorporó con esfuerzo y lo primero que vio fue el cielo gris, cubierto de humo. Todo a su alrededor era muerte y polvo. Gritos lejanos, ecos apagados, pero ningún indicio de vida cercana. Intentó recordar lo que había pasado. Recordó la explosión. Recordó a Mártir corriendo hacia él, arriesgando su vida para sacarlo de la línea de fuego. Luego, oscuridad. «Mártir», susurró, apenas articulando el nombre. Sintió un peso sobre su pecho. Bajó la vista y vio una pequeña Biblia con letras doradas en el bolsillo de su uniforme. No era suya. Era la Biblia que Mártir siempre llevaba, la de su madre. Estaba intacta, reluciente entre las cenizas. Caleb la tomó con manos temblorosas. En el instante en que la sostuvo,
Una corriente cálida recorrió su cuerpo. Cerró los ojos. Por un momento, escuchó una voz. No era una voz humana. Era como un río profundo que hablaba dentro de él. Vive, para lo que él murió. Un escalofrío lo recorrió. Cuando abrió los ojos, el aire estaba quieto y una sensación de paz lo envolvía. A su lado, entre las ruinas, yacía el cuerpo sin vida de Mártir, con una leve sonrisa en los labios, como si hubiera visto algo hermoso antes del final. Caleb cayó de rodillas. Las lágrimas cayeron sin control. ¿Por qué tú?, gritó con el alma desgarrada. Yo debía morir, no tú. El eco de su llanto se perdió entre el viento, pero en medio de su lloro sintió algo distinto. Aquella Biblia seguía tibia entre sus manos. Parecía viva. Durante horas permaneció allí, cuidando el cuerpo de su amigo. Al anochecer, una suave lluvia comenzó a caer. Caleb miró al cielo, exhausto, y murmuró: Si estás ahí, Dios, muéstrame qué hacer con todo esto. Pasaron semanas. Caleb fue encontrado por un grupo de rescatistas y llevado a un hospital improvisado. Nadie sabía cómo había sobrevivido. Los médicos decían que era imposible. Su cuerpo tenía heridas que deberían haberlo matado, pero la fiebre cedió de un día para otro. El hospital estaba lleno de víctimas, pero Caleb apenas hablaba. Pasaba los días mirando por la ventana y las noches sosteniendo la pequeña Biblia contra su pecho. No podía dormir sin ella. Una anciana enfermera llamada Consuelo se acercó un día y le ofreció pan caliente. «Dios te mantiene aquí por un propósito, hijo», dijo ella. «El sufrimiento no es el final, es la semilla de algo más grande». Caleb le mostró la Biblia. «Mi amigo murió salvándome. Yo no lo merecía. Él tenía fe, y yo solo tenía miedo». La enfermera lo miró con compasión. «Entonces honra su fe viviendo como él creyó. Si él dio su vida por ti, ¿no puedes tú dar tu vida por aquel que lo salvó a él?». Sus palabras lo traspasaron. Esa noche, Caleb no durmió. Aferrado a la Biblia, cayó de rodillas y por primera vez en su vida oró. No con fórmulas, no con palabras aprendidas, solo con lágrimas. «Dios, si tú eres real como él decía, si realmente tienes un propósito para mi vida, haz de mí lo que quieras». Y el silencio de la habitación se rompió con algo invisible, una presencia. No era miedo, era paz, profunda, dulce, inexplicable. Por primera vez en años, Caleb supo qué era estar vivo. Pasaron los meses. Caleb no volvió al ejército. Comenzó a reunirse en una pequeña capilla dentro del hospital y a leer la Biblia, aun cuando no lo entendía todo. Pero algo extraño sucedía. Las palabras parecían hablarle directamente a él. «El que pierda su vida por causa de mí, la hallará». Volvió a su pueblo destruido. No quedaba casi nada, excepto un pequeño árbol que crecía justo donde Mártir había caído. Lo llamó el Árbol del Amanecer y construyó junto a él una pequeña cruz de madera, no como símbolo de muerte, sino de resurrección. Poco a poco, la gente comenzó a volver. Casas fueron reconstruidas, y cada semana, Caleb se reunía con los sobrevivientes a orar bajo aquel árbol. Contaba la historia de su amigo. Mártir murió creyendo que la oscuridad no tendría la última palabra, decía mientras sostenía la pequeña Biblia con letras doradas. Y tenía razón. Cristo fue su victoria, y puede ser la nuestra. Muchos se convirtieron. El pequeño pueblo se transformó en un lugar de esperanza. Incluso soldados enemigos, atormentados por la culpa, llegaron al escuchar las historias del soldado que murió con una sonrisa celestial. Con los años, Caleb dedicó su vida a servir a los heridos y huérfanos de guerra. Nunca volvió a usar armas. Su nueva batalla era espiritual.
El nombre de mártir se convirtió en leyenda, no como el de un guerrero, sino como el de un testigo del amor perfecto. Décadas después, ya anciano, Caleb se sentó bajo el árbol del amanecer, ahora enorme y lleno de frutos. El cielo lucía los rayos de oro del atardecer. Sabía que su hora se acercaba. La pequeña Biblia con letras doradas aún reposaba sobre el bolsillo frontal de su camisa, tan reluciente como en aquel día en que la tomó de su gran amigo mártir. Cerró los ojos. Sintió la misma paz que aquella vez en el hospital. Una voz familiar lo llamó. Bien hecho, Caleb. Has peleado la buena batalla. Abrió los ojos y lo vio. Mártir, de pie, sonriendo, con la misma mirada de su juventud. A su lado, un ángel con vestiduras brillantes y los brazos extendidos. El anciano sonrió entre lágrimas. Tardé, pero llegué. El ángel le respondió con una ternura que traspasaba toda palabra. Nunca se llega tarde al amanecer. Y así, bajo la tierna blanca luz del alba, los dos amigos se abrazaron, mientras el eterno sol se alzaba en el horizonte. El último amanecer ya no tendría fin. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, donde cada día encontrarás historias empolvadas por el tiempo que nadie más te contará. Historias inspiradas en el amor de un Dios que no abandona a sus criaturas y las busca donde quiera que estén.